Muy buenas tardes, amada familia. En el día de hoy espero que nos encontremos bien. Y a mí me correspondió el tema de el cuerpo es la expresión de la unión orgánica de Cristo con la iglesia. ¿Sí? San Pablo nos hace la comparación de Cristo y su iglesia como con una pareja de esposos. Bueno, vamos a ver el por qué. Y dice: en el cuerpo de Cristo se establece el mismo principio de sujeción que existe en el matrimonio entre la mujer y el hombre. Vamos a leer. Bueno, dice que la mujer debe estar sujeta al hombre porque es la cabeza del hogar. Asimismo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, como la iglesia que somos, debemos estar sujeta a Cristo. ¿Sí? Entonces eso lo vemos en Efesios del 21 al 24. Llega y dice: sed sumisos unos a otros por reverencia a Cristo. Casados, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza y la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados estén sujetos a sus esposos en todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como iglesia debemos estar sujetos a Cristo, ¿sí? Porque nuestra cabeza es Cristo. Bueno, y dice, es en el cuerpo donde se experimenta el amor, la entrega, la atención que tiene Cristo con la iglesia, como lo hace un esposo con su esposa. ¿Sí? Entonces llega y dice, vamos a leer del 25 al 29. Llega y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante antes que sea santa e inmaculada. De este modo el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, como a su cuerpo mismo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que es el cuerpo, ¿sí? Y dice acá, decíamos de que Cristo era nuestra cabeza, ¿sí? Y dio su cuerpo y dio su vida para salvar nuestro cuerpo, para salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, porque llega y dice que el cuerpo es donde se expresa el amor, ¿sí? Porque Jesús murió por nosotros, por amor, ¿no es cierto? ¿Y qué murió? Murió por el cuerpo porque el espíritu no murió. Al tercer día resucitó, ¿no es cierto? Y subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre. La entrega y la atención que tiene Cristo con la iglesia, que entregó su vida. ¿Quién de nosotros sería capaz de entregar la vida por la iglesia? Ninguno. Eso lo hace solo Jesucristo, por amor y por obediencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hace un esposo con su esposa? ¿Sí? Entonces, los esposos aman mucho a sus espositas, ¿no es cierto? Y darían cualquier cosa por ella. Asimismo lo hizo Jesucristo por nosotros. Bueno, y en el último dice: la relación con Cristo es personal, indisoluble y orgánica. Entonces llega y dice que esa relación es mía con Cristo. Nadie puede venir, o sea, yo no puedo pretender de que un hijo o un líder ore por mí y las cosas salgan bien si yo no tengo una buena relación con Dios.
¿Cuál es para tener una buena relación con Dios? Debo estar en devocional, debo estar en ayunos, en vigilias, en alabanzas, ¿sí? Porque es algo de yo con Dios y Dios conmigo. Entonces eso es algo de que nadie lo puede hacer, es algo personal, ¿sí? Llega y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne, ¿sí? O sea que nosotros con Cristo seríamos uno solo, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, espero que el tema les haya quedado claro, que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Mi nombre es Mirza, me corresponde hablar el cuerpo es la expresión de la familia de Dios. Nosotros sabemos muy bien que la cabeza de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos su cuerpo. Lo relata en Efesios 2, del 19 al 22. La Biblia se refiere al cuerpo como la familia de los santos, es decir, los que hemos sido apartados para Dios, somos los que disfrutamos de una excelente relación con Él. Nuestro Padre Bueno nos exhorta en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el fundamento que une, cohesiona e identifica a la familia es nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, es en el cuerpo de Cristo donde mora y se manifiesta la presencia de Dios. Es en el cuerpo de Cristo, o sea, en nosotros, donde mora y se manifiesta la presencia de Dios, como lo relata el versículo 21 al 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor. O sea, es una representación, ¿cierto? O sea, yo creo que ninguno de nosotros hemos visto hasta hoy un edificio hecho que esté torcido. O sea, así nos representa la palabra que tenemos que ser un edificio bien coordinado, derechos, limpios, para crecer en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que de tal manera el Espíritu de nuestro Padre Bueno pueda morar en nosotros. Bueno, esta fue la tarea que me dieron nuestros líderes. Pues gracias por escucharme. Dios los bendiga. Mi nombre es Diana. A mí me tocó exponer entendiendo el principio de la inmersión espiritual. Dice, en el momento en que recibimos a Cristo, estamos inmersos en el cuerpo de Cristo, de la misma forma como se introduce un secante. O sea que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nos bautizamos, que dice que estamos inmersos, o sea que inmersos quiere decir que nos sumergimos ¿en qué? En el agua, o sea que cuando nos bautizamos, esto quiere decir que la vida espiritual quedamos impregnados ¿de quién? De Él, porque la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que dejamos muchas cosas atrás, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el baile. Y yo cuando recibí al Señor Jesucristo, pues ya dejé de bailar, ya dejé muchas cosas que me gustaban. ¿Por qué? Por seguir esa vida en Cristo, por estar en esa vida espiritual. O sea, hay muchas cosas que nosotros cambiamos, cada uno de nosotros sabemos en qué cambiamos, qué aspectos de nuestras vidas cambiamos. Entonces también dice que quedamos impregnados ¿de qué? Del Espíritu Santo, de Cristo en nuestra vida, o sea que nuestra vieja naturaleza murió y empezamos una nueva naturaleza, ¿en quién? En Cristo Jesús.
También nos quiere decir que en el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos los miembros somos parte de la naturaleza de Cristo, o sea, como mi cuerpo, mi cabeza, mis manos, que somos todo un cuerpo, así mismo es Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos ¿qué? Su iglesia. Por tanto, estamos unidos unos con los otros. O sea que nosotros estamos unidos ¿en qué? Con nuestros hermanos en la fe, de estar ¿qué? Unánimes, sirviéndole al Señor, compartiéndole de Él, pero que estemos ¿qué? Uno solo, así como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, que por un mismo espíritu nos dio de beber y por un mismo espíritu fuimos bautizados. ¿Por quién? Por un solo cuerpo, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, porque Él fue y murió en la cruz por usted y por mí. Entonces ya no somos más nosotros, sino que sí, que todavía nos falta mucho para tener esa espiritualidad que queremos alcanzar en Cristo Jesús. Amén. Eso es todo, lo quería compartir. Gracias. Buenas noches, Dios me los bendiga. La idea de este video, la idea de esta lección, que es la lección número 13, la idea es que usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de compartirle, a los mismos integrantes de la clase, lo que es la unidad en el Señor, ¿sí? Lo que el Señor llama su iglesia. La idea es que usted haya tenido la oportunidad de grabar un video en donde todos estaríamos en sintonía, cada uno con un punto diferente, ¿sí? El punto 4 habla de las características del cuerpo de Cristo, ¿sí? Recordemos, que el cuerpo de Cristo, nosotros haremos parte de ese cuerpo, ¿sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor, ¿cierto? Y usted y yo somos miembros del cuerpo, ¿sí? Dentro de las características hay algo para resaltar. Dice que eran de un corazón y un alma. Recuerden que los discípulos no se discutían, los discípulos no peleaban, los discípulos no eran, ay, yo quiero ser Pedro, ay, yo quiero ser Juan, no. Cada uno tenía una función y cada uno respetaba la delegación que Dios le había dado a cada uno. Eso era algo importante, familia. Lo mismo acá en nuestra iglesia, ¿sí? Dios a cada uno nos dio una función, a cada uno nos dio, podemos decir, un don, ¿cierto? A cada uno nos dotó de su sabiduría, de su inteligencia, de la manera como Él lo consideraba prudente, de la manera como Él lo consideraba justa, ¿sí? Dentro de esas características vemos, se ejercita la autoridad de Dios. Cuando yo respeto la autoridad, cuando yo me someto a la autoridad, como lo hacían los discípulos cuando estaba el Señor Jesucristo, hay bendición, ¿sí? Se disfruta de la unidad de los miembros. Gozo entre todos, familia, ¿sí? La bendición es estar unidos entre sí. La bendición es estar siempre unánimes, juntos, para las necesidades de la iglesia, para las necesidades del pueblo, familia. Se manifiesta la acción del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos? ¿No fue en la del Pentecostés? Claro, todos estaban unidos, en sintonía, a una sola voz, familia. Se alcanza la madurez del cuerpo y sus miembros, y se dan señales, maravillas y prodigios. Si yo recibo la presencia de Dios, si yo recibo el Espíritu Santo, yo tengo que dar fruto. Y usted podría decir, ¿y cómo se da fruto? Entonces, cuando usted, aún en su familia, hay una necesidad y usted ora y ve respuestas, ¿sí? Cuando usted ve que hay un familiar que está enfermo, usted ora y ve respuestas. Cuando usted tiene una necesidad y ora, ve respuesta. Eso es dar fruto, ¿sí? Usted y yo tenemos que dar fruto porque usted y yo tenemos la presencia, ¿quién? Del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra de Dios que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces,
La intención ¿cuál es? Que cuando somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, Dios a cada uno nos dio una función, a cada uno nos dotó de una función, ¿sí? Y dentro de este mismo cuerpo vemos las características que acabamos de analizar, familia. El tema que nos correspondió a Antonio y a mí es el cuerpo de Cristo y la Iglesia Universal, segunda parte, donde nos dice que la iglesia verdadera es la que está edificada en Cristo y sus miembros son los que le han aceptado como Señor y Salvador. A través de la fe tiene una gran relación íntima con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Buenas noches, yo soy José Alfredo Zárate con mi esposa Diosa. Esta noche nos corresponde el tema del cuerpo de Cristo y la Iglesia Universal, primera parte, resumida en 3 puntos, los cuales enumero de la siguiente forma. Primer punto, el cuerpo de Cristo en su sentido universal nos dice que somos la Iglesia de Jesucristo, en la cual tenemos que estar comprometidos para que junto con la oración y la predicación llevemos a cabo algo muy importante que se llama la Gran Comisión. En el segundo punto dice algo relativo a la obediencia, pero en el primer punto tenemos que enmarcar algo muy importante que lo va a decir mi esposita. Encontramos en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Es correcto. En el segundo punto, la obediencia es uno de los principales mandatos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la más clara expresión de nuestra fe. Por eso tenemos que caer en cuenta que es la más auténtica, clara expresión de nuestra creencia de que nuestro Señor Jesucristo es es el único jefe de este mundo, nuestro ayudador. En el tercer punto se dice muy importante que Jesucristo es el único Dios, es la única iglesia y es su voluntad única. Así como también en nuestra iglesia de Dios nos quiere decir que todo este compromiso que tenemos en la fe nos dice que esta iglesia universal está compuesta por integrantes que quieren en todo momento estar compartiendo y predicando su santa palabra para que a partir de esa linda y sabia dirección del Espíritu Santo llevemos siempre a cabo todas nuestras predicaciones con mucha fe y con mucha oración. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Lisette y yo les voy a hablar sobre el tema que a mí me corresponde, que es la paternidad espiritual. Acá me enviaron un párrafo que habla sobre este tema, entonces se lo voy a leer. La paternidad espiritual. Así como Dios escoge nuestros padres físicos como instrumentos para darnos la existencia, Dios utiliza a padres espirituales que nos enseñan cómo recibimos de Él la vida espiritual. Como hijos debemos honrar tanto a nuestros padres terrenales como a nuestros líderes espirituales, dando muestras de amor, servicio, respeto y obediencia. Además debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces tanto físicas como espirituales porque fue la familia donde Dios nos colocó. Bueno, en este tema viene un versículo incluido y es 1 Corintios 4, 14 al 16. El versículo, ahí nos habla Pablo, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Bueno, acá Pablo habla que lo imitemos. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, quiere decir
que él estaba imitando a Cristo, como dice el versículo. Entonces, si nosotros obedecemos a nuestros líderes y los líderes obedecen a Dios, es una cadena. Ellos obedecen a Dios, nosotros a los líderes, y estamos obedeciendo directamente a nuestro Padre Celestial. Acá hay unas partecitas que yo escogí. Lo más importante, que cuando tenemos padres naturales y padres espirituales, somos engendrados naturalmente y también somos engendrados espiritualmente. Los hijos tenemos deberes, y uno de estos deberes es obedecer, respetar y servir y honrar a nuestros padres naturales y a nuestros padres espirituales. Entonces, el tema es sobre la paternidad espiritual y se trata de obedecer también. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias por escucharme. Amén. Corresponde esta aplicación teoterápica, donde nos enseña a ser una familia unida en el cuerpo de Cristo, y a través de ella somos transformados. Muchas gracias, Dios los bendiga.